Buenas, vamos a hablar los autores firmantes del trabajo del sugestivo título de la potenciación del uso de unidades fraseológicas y la producción escrita en inglés para fines específicos mediante el blogging y el aula invertida. Todo ello se resume en esta introducción en la que hay una práctica de las unidades fraseológicas mediante la competencia escrita, con la finalidad de la calidad de la producción escrita en inglés para fines específicos mediante la herramienta que hemos mencionado de blogging y aula invertida. En cuanto a la literatura, la web 2.0, a este respecto, aunque un número considerable de investigaciones empíricas en torno al blogging se han llevado a cabo en diferentes contextos educativos universitarios, como los mencionados en la diapositiva, cabe destacar investigaciones en torno al blogging en la docencia del inglés como lengua extranjera, en la evaluación no universitaria y particularmente en la educación secundaria obligatoria, bachillerato y ciclo formativo. En coherencia con el presente artículo, que versa en torno al inglés para fines específicos, también resulta pertinente destacar los trabajos de Montaner, que investiga si el blogging ayuda a mejorar la destreza escrita en inglés para fines específicos en el contexto de la formación profesional. Con respecto a la aplicación de la web 2.0 en la docencia de la traducción, Muñoz Sánchez describe los beneficios que esta web aporta en el ámbito de la didáctica de la traducción. El autor esboza en su trabajo una propuesta de integración de herramientas de la web en la docencia de la traducción basada en el uso del blogging y la wiki como herramientas colaborativas como Google Docs. Posteriormente, Olvera Lobo, Gutiérrez Artacho y Robinson Fryer realizaron una propuesta didáctica consistente en integrar en las materias de traducción una secuencia de tareas en las que el alumnado desempeña un rol imprescindible en su totalidad. Tras realizar su propuesta, los autores concluyeron afirmando que el modelo didáctico planteado aporta una serie de beneficios para el alumnado, a saber, ahorro de tiempo, comodidad, dinamismo, utilidad, así como valor pedagógico. En cuanto al estado de la literatura en torno a la aplicación de la web 2.0 en la traducción de lenguas específicas, Vargas Sierra exploró la forma en la que se organizan y planifican el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual de la traducción de páginas web de carácter económico y a partir de los resultados obtenidos en esta investigación se concluye que los escenarios didácticos así como las tareas propuestas conforman una forma eficaz de implementar la competencia instrumental básica con el objetivo de llevar a cabo la traducción de páginas web de contenido económico. Otros autores, como Vitalarum, realizaron un análisis retrospectivo de las diversas actividades que alumnos de un máster de traducción e interpretación realizaron para realizar tareas grupales mediante las TIC. Y posteriormente evaluaron la utilidad de la wiki en la creación y producción de recursos propios, materiales, bilingües y multilingües. Resultados probaron que las actividades fueron satisfactorias. Aunque el aula invertida ha sido utilizada mayormente como recurso en la docencia, por ejemplo de lenguas extranjeras, Flipped Classroom y aprendizaje cooperativo en el aula de inglés de cuarto de la ESO por Osa Prada también fue investigado en el trabajo fin de máster universitario en tecnología educativa y competencias digitales de la Universidad Internacional de La Rioja. Espinoza, con la aplicación de la metodología Flipped Classroom en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, y por último Antón Ramírez, para el que la clase invertida con Moodle fue empleada para el aprendizaje de inglés para fines específicos en grado superior. Sin embargo, el estudio del aula invertida en el ámbito de la traducción está aún en fase incipiente. A este respecto, Sánchez Fernández analizó el potencial del aula invertida en la enseñanza del inglés en la educación secundaria obligatoria, prestando especial énfasis en la atención a la diversidad. El autor concluyó afirmando que aunque las TIC van cobrando más relevancia al término de la segunda década del siglo XX, conviene destacar que se debería apostar por un enfoque ecléctico en la educación, no delegando por completo en las TIC. Otros autores, como Álvarez y Perdomo, presentaron los resultados de la implementación de las TICs para la lectura. Interpretación y traducción de textos de Aristóteles es la asignatura de griego de la Universidad de La Sabana. A partir de los resultados obtenidos mediante la investigación-acción, la experiencia fue motivadora y enriquecedora para el alumnado. En cuanto a la contextualización del presente trabajo,
Hay que decir que se hizo con 24 alumnos universitarios de la asignatura Traducción Especializada pertenecientes al cuarto curso del grado de Traducción e Interpretación en el año académico 2019-2020. En ambos trabajos existe una serie de similitudes en cuanto a la metodología, como pueden ser el empleo, la creación de un blog por parte de los alumnos, la existencia de una encuesta inicial y final, las métricas de evaluación, que posteriormente las explicaré, así como el aula invertida. También hubo en la metodología una serie de diferencias. Por ejemplo, cuando se estudió el tema de las unidades fraseológicas, se tuvo en cuenta una evaluación final, y en la producción escrita se introdujo el análisis por Cometrics, así como una evaluación de los alumnos. Si nos referimos a las encuestas relativas a las unidades fraseológicas, a mano izquierda vemos la inicial y a la derecha la final. Vemos que al principio hay un conocimiento muy incipiente en lo que se refiere al blog, el aula invertida, en el estudio de las unidades fraseológicas, y a la derecha ya se ve una implementación, una mejora de las capacidades del uso y el conocimiento de las herramientas, así como una serie de consideraciones como la originalidad, el esfuerzo de llevar al día el blog, el aprendizaje del uso de las tecnologías, la correcta recolección y organización de los trabajos del curso y libertad de expresión y creatividad. Fueron manifestaciones que realizaron los alumnos. Si nos referimos ahora a las encuestas iniciales y final del trabajo de producción escrita, al principio se ve un conocimiento bastante incipiente, mejorado en la fase final y con unas consideraciones de los alumnos, una serie de observaciones muy similares a las advertidas en el caso de las unidades fraseológicas. Si nos referimos a las métricas de evaluación, en el caso de las unidades fraseológicas y de la producción escrita, las primeras métricas que se introdujeron fueron la precisión y la exhaustividad. Para calcular la precisión, el número de palabras comunes se dividió por el número de palabras de traducción de referencia. Se considera que las traducciones son buenas si los resultados son altos, de tal forma que las mejores traducciones son las que tienen resultados más altos. Otra métrica que se introdujo es el WER o Where Error Rate, índice de error de las palabras, que considera diferencias tales como sustituciones, inserciones o supresiones. En este caso, cuanto menor es el índice, mejor es el resultado, pero la métrica más empleada es el BLEU, Bilingual Evaluation Understudy, que calcula cuántos enegramas se solapan entre las traducciones de los alumnos y las de referencia. Esta hipótesis, esta métrica, está basada sobre la hipótesis de que cuanto mayor sea el número de enegramas que se solapen entre las traducciones de los alumnos y las de referencia, mejores son las traducciones realizadas. Para obtener los resultados de las métricas de evaluación, se desarrolló un programa informático escrito en lenguaje Python que calcula todas las métricas a la vez, individualmente, y además facilita mediante una fórmula una nota aproximada de esas traducciones. Como podemos ver en la gráfica, el grupo 1 y el grupo 2 con los resultados que se obtuvieron. Aquí podemos ver una colección de las unidades fraseológicas que se utilizaron en las prácticas de los alumnos. Y por otro lado, aquí tenemos las métricas de evaluación a las que nos hemos referido anteriormente, pero en los trabajos de producción escrita. Se puede ver, como en los anteriores, que hay una progresiva mejora en cuanto a la calidad de la producción escrita desde la primera práctica hasta la última. En las unidades fraseológicas hemos dicho que se realizaron una serie de evaluaciones finales que consistieron en una traducción en la que se tenía que implementar el uso de esas unidades fraseológicas. Pues los resultados, de acuerdo con las gráficas que se presentan en la diapositiva, fueron bastante buenos. En cuanto a las unidades fraseológicas, en cuanto a la producción escrita, también se utilizó Cometrics. De acuerdo con su página web, Cometrics es una herramienta informática que produce índices de las representaciones lingüísticas y discursivas de un texto, y estos valores se usan de forma muy distinta para investigar la cohesión del texto explícito y la coherencia de la representación mental del mismo. Aquí tenemos una selección de aquellos índices más importantes que se tienen en cuenta en las investigaciones de
los índices obtenidos por Cometrics. Está la facilidad por narratividad, sintáctica, la concreción de palabras, la cohesión referencial, la profunda, la verbal, la conectividad, temporalidad, índices de facilidad y de lecturabilidad, con el resultado que se obtuvo al aplicarlo. Por otro lado, también se empleó en la producción escrita una coevaluación, que los alumnos coevaluaron los trabajos de los otros alumnos en torno al léxico, organización, vocabulario y ortografía, obteniendo resultados bastante importantes. Hay que tener en cuenta que estos alumnos al final del curso son verdaderos especialistas en el uso de unidades fraseológicas y de la producción escrita. En cuanto a los resultados finales y las conclusiones, convendría reseñar una serie de consideraciones. Es evidente que de la encuesta inicial pueden observarse escasos conocimientos del uso del blogging y el aula invertida en la adquisición y competencia de composición de textos en inglés, con el uso de unidades fraseológicas también, y también se puede apreciar un desarrollo progresivo en las prácticas de traducción desarrolladas por grupos y empleando el blogging y el aula invertida, cosa que se puede valorar en las dos gráficas que aparecen aquí, tanto de las unidades fraseológicas como de la producción escrita. Interesante sería, como se introdujo en el abstract, la creación de una nueva rúbrica que incluyera todos los aspectos que hemos incluido anteriormente. Entre los instrumentos de esta rúbrica estarían las métricas de evaluación, que se hacen por medio del programa informático que hemos mencionado anteriormente, así como el cálculo de una nota aproximativa. Esto valdría un 30%. Por otro lado, tenemos el uso de Cometrics, con el estudio de los índices de producción de los alumnos, que valdría otro 30%. El instrumento número 3 sería una evaluación final por medio de un examen en el que se observe la adquisición de las competencias estudiadas, valdría otro 30%. Y por último, podríamos incorporar la coevaluación del texto por alumnos no participantes en la elaboración del mismo, que valdría un 10%. Aquí pueden observar una serie de referencias importantes y muy actualizadas de lo que ha sido nuestro trabajo. Muchas gracias por atendernos.